Mi madre me dejó sola con mis hijos el día que más la necesitaba y, mientras yo cancelaba turnos de trabajo, ella subía fotos brindando en otro país. La estaba esperando en la puerta con los chicos listos desde las 7 de la mañana. Mochilas armadas, desayuno apurado, el más chico preguntando cada 5 minutos si la abuela ya venía. Yo miraba el celular porque ella había dicho, llego temprano, no te preocupes. No apareció. A las 8 le escribí. A las 8:30 la llamé. A las 9 ya estaba avisando en el trabajo que no iba a poder ir. No respondió nada. Ni un mensaje. Ni una llamada perdida. Solo silencio. A las 10, mientras intentaba calmar a mis hijos, abrí Instagram casi por reflejo. La primera historia era de ella. Copa en la mano. Mesa elegante. Fondo que claramente no era nuestra ciudad. Texto encima, por fin de viaje. Me quedé mirando la pantalla como si hubiera entendido mal. Pasé a la siguiente historia. Otra foto. Sonrisa grande. Etiqueta de aeropuerto. Después otra, ya en un restaurante. Yo seguía parada en la puerta de mi casa, con mis hijos, esperando. Volví a escribirle. ¿Dónde estás? Nada. Le mandé un audio corto, directo, sin drama. Mamá, dijiste que venías hoy. No puedo ir a trabajar. Tampoco contestó. Lo único que seguía moviéndose eran sus historias, una detrás de otra. Tuve que llamar a mi jefa y decirle que no iba a llegar. Era el tercer turno que cancelaba ese mes. Me dijo que entendía, pero lo dijo con ese tono que ya no suena a comprensión. Colgué sabiendo que eso me iba a costar plata. Plata que no me sobra. Plata que necesitaba para el alquiler. Mis hijos empezaron a preguntar por qué no íbamos a salir. Les dije que había un cambio de planes. El mayor, entendió. El más chico se puso a llorar porque había prometido que la abuela lo iba a llevar al parque. Yo no supe qué decirle. No tenía una explicación que no sonara fea. A las 12 del mediodía, mi madre subió otra foto. Esta vez desde una playa. Sol, reposera, bebida de colores. Comentarios de amigas diciendo, te lo mereces, y, disfruta. Yo miraba eso mientras calentaba fideos del día anterior para mis hijos. Recién a la tarde me escribió. Un solo mensaje. Después hablamos. No pidió perdón. No explicó nada. No preguntó cómo estábamos. Solo eso. Como si lo que había pasado fuera algo menor, algo que podía esperar. Ese día no fui a trabajar. Ese día perdí plata. Ese día mis hijos entendieron que no podían contar con la abuela cuando ella decía que sí. Y yo me quedé con una sensación clara, incómoda, que no se me fue más. Para ella, su viaje había sido más importante que su palabra. Esa noche, mientras mis hijos dormían, volvió a subir una historia. Otra copa. Otra sonrisa. Yo apagué el celular sin responderle. Sabía que esa no iba a ser la última vez que pasara algo así. Soy madre soltera, trabajo por horas y dependo de cada ingreso. Mi madre fue quien insistió en ayudarme con el cuidado de mis hijos. No fue algo que yo le pedí de rodillas. Ella lo propuso. Ella lo repitió. Ella lo prometió más de una vez. El primer evento concreto vino 2 días después de su viaje, cuando volvió a escribir como si nada hubiera pasado. Me llamó a la noche, cuando ya había acostado a los chicos y estaba agotada. Atendí porque necesitaba escuchar alguna explicación mínima. ¿Qué pasó el otro día? Le pregunté apenas dijo hola. Se rió. Literalmente se rió. No exageres, tú siempre dramatizas. Me quedé en silencio unos segundos, esperando que siguiera. No lo hizo. Así que le dije que había perdido un turno de trabajo, que había tenido que cancelar todo porque ella no apareció. Que mis hijos la esperaron. Que yo estaba parada en la puerta desde temprano. Bueno, pero tú siempre te las arreglas, respondió. Además, yo también tengo derecho a vivir. No levantó la voz. No discutió. Lo dijo con total tranquilidad, como si fuera una verdad obvia y yo estuviera siendo absurda por señalar lo contrario. Intenté explicarle que no se trataba de su viaje, sino de que había prometido algo concreto para un día específico. No fue para tanto, insistió. Podrías haber buscado otra solución. Esa frase me cayó pesada. Porque sí, siempre busco otra solución. Llamo a quien sea, pido favores, improviso. Justamente por eso había aceptado su ayuda,
porque ella se había ofrecido y yo había confiado. Se lo dije. Se molestó. Ahora resulta que soy la mala, dijo. Haces todo un drama para hacerme sentir culpable. Colgó antes de que pudiera responderle. Al día siguiente, mi tía me escribió. No para preguntarme cómo estaba, ni por los chicos. Me escribió para decirme que entendía a mi madre, que ya había hecho mucho por mí y que yo tenía que aprender a organizarme mejor. Ese mensaje no salió de la nada. Era claro que mi madre ya había contado su versión. En esa versión, yo era exagerada. Inestable. Dependiente. Ella era la abuela generosa que había decidido tomarse un descanso. Nadie mencionaba que ella misma había prometido estar ese día. Nadie hablaba de los turnos cancelados ni de los chicos esperando. Intenté volver a hablar con ella una semana después, cuando volvió a publicar fotos de otro viaje. Esta vez le escribí algo corto, sin reproches. Solo dime si puedo contar contigo o no. Me respondió horas más tarde. No me pongas presión. Con esa actitud dan ganas de no ayudar. Ahí entendí que cada vez que yo pidiera lo que ella había prometido, iba a ser usado en mi contra. Que cualquier reclamo iba a transformarse en una acusación hacia mí. Y que, poco a poco, el problema ya no era que no apareciera, sino que yo lo mencionara. Mientras tanto, en los grupos familiares, su versión seguía circulando. Yo empecé a notar que ya no me preguntaban nada. Simplemente asumían que yo estaba exagerando otra vez. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue darme cuenta de que, a partir de ese momento, cada pedido de ayuda iba a tener un costo. Y ese costo recién estaba empezando a mostrarse. Cada semana era lo mismo, yo pidiendo ayuda y ella viajando como si no existiéramos. El primer evento concreto de esa etapa fue un lunes a la mañana, cuando le escribí para confirmar si podía quedarse con los chicos 2 horas. Solo 2. Tenía un turno corto y pagado en efectivo. Me respondió con una foto. No con palabras. Una foto desde un aeropuerto. Valija, café caro, sonrisa relajada. No explicó nada. No dijo que no. Simplemente mandó la imagen. Le escribí, ¿entonces no vienes? Tardó en contestar. Cuando lo hizo, fue con un mensaje seco, no puedo. Avísame con más tiempo. Lo dijo como si yo hubiera improvisado, cuando llevaba días avisándole. No discutí. Ya estaba aprendiendo que discutir solo empeoraba todo. Esa semana volvió a subir historias todos los días. Playa. Hotel. Excursiones. Mientras tanto, yo hacía malabares con los horarios de la escuela, los turnos que podía aceptar y los que tenía que rechazar. Cada turno perdido era una conversación incómoda más en el trabajo. Otra cara de fastidio. Otra advertencia implícita. Cuando volví a decirle algo, explotó. Si no puedes con tus hijos, ese es tu problema. Lo dijo por mensaje, sin rodeos. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. No porque no entendiera, sino porque no esperaba que lo dijera así, tan claro. No hablaba una desconocida. Era mi madre. Después vinieron más frases del mismo estilo. Que yo era desorganizada. Que siempre estaba al límite. Que me aprovechaba de ella. Empezó a usar palabras que nunca había usado antes. Cada mensaje suyo parecía diseñado para dejarme en mi lugar. No se lo guardó solo para mí. Un día, en una reunión familiar, lo dijo en voz alta. Yo no estaba, pero me lo contaron después. Ella no sabe manejar su vida, había dicho. Siempre quiere que otros se hagan cargo. Nadie la contradijo. Ahí empezó el aislamiento real. Mis tíos dejaron de responderme mensajes. Las invitaciones familiares se volvieron raras, incompletas. Si aparecía, el ambiente era tenso. Si no iba, nadie preguntaba por qué. Todo giraba alrededor de la idea de que yo era el problema. Intenté mantener distancia. Dejé de pedirle ayuda. Dejé de explicarme. Me organicé como pude. Dormía menos. Aceptaba trabajos mal pagados. Dejaba a los chicos con vecinas cuando podía. Cada solución era precaria, pero era mía. Mientras tanto, ella seguía viajando. Cada publicación era una confirmación de que no se trataba de una emergencia puntual ni de mala suerte. Era una elección constante. Y yo estaba quedando del lado equivocado de esa elección. Un día, mi hijo mayor me preguntó por qué la abuela nunca venía. No supe qué responderle sin hablar mal de ella.
Le dije que estaba ocupada. Me miró sin insistir, como si ya hubiera entendido algo que yo todavía me resistía a aceptar. Esa noche revisé sus redes otra vez. Nuevo viaje. Nuevas fotos. Nuevos comentarios celebrándola. Yo cerré la aplicación con una sensación pesada, distinta a la rabia inicial. No era solo enojo. Era la certeza de que, además de no ayudarme, estaba construyendo una historia donde yo quedaba mal parada. Y todavía no entendía para qué. Algo empezó a no cuadrar cuando vi el precio del hotel que había etiquetado en una de sus fotos. No fue curiosidad. Fue una coincidencia incómoda. Estaba buscando alojamiento barato para un trabajo fuera de la ciudad y me apareció el mismo nombre. Entré. Vi las tarifas. Cerré la página y volví a abrirla para confirmar. No era barato. No era un viaje sencillo. Era caro. Muy caro. Ese mismo día, le había escrito para preguntarle si podía ayudarme con un gasto puntual de los chicos. Nada exagerado. Me respondió horas después con la frase de siempre: no tengo dinero ahora. Sin explicación. Sin alternativa. Solo eso. Empecé a prestar más atención. No a ella directamente, sino a los detalles que antes pasaba por alto. Restaurantes con reserva. Excursiones privadas. Traslados. Todo lo que mostraba costaba plata. Y no poca. No la confronté. Todavía no. Me limité a observar. El siguiente evento concreto vino en una reunión familiar a la que fui casi por compromiso. No tenía ganas, pero sentía que si seguía ausentándome, la versión sobre mí se iba a solidificar sin resistencia. Llegué tarde. Mi madre no estaba. Eso ya era normal. Me senté con una tía en la cocina mientras los chicos jugaban. Hablábamos de cosas sin importancia hasta que mencionó, sin mirarme, que mi madre estaba arreglando papeles importantes. Lo dijo en voz baja, como si no fuera para que yo escuchara. Levanté la cabeza de inmediato. ¿Qué papeles? Pregunté. Se quedó quieta unos segundos. Después respondió algo vago. Que no sabía bien. Que eran cosas de adultos. Que mi madre estaba ocupada con eso últimamente. Cambió de tema rápido, demasiado rápido. Mi madre nunca me había mencionado ningún trámite. Nada. Ni una palabra. Y eso era raro. Porque cuando necesitaba algo, solía contarlo. Sobre todo si implicaba estrés o esfuerzo. Esta vez, no. Esa noche, volví a revisar sus redes con otra mirada. Noté que había empezado a viajar más seguido justo después de ofrecerse a ayudarme. Antes no era así. Antes se quejaba de gastos, de cansancio, de responsabilidades. De repente, tenía tiempo y dinero para irse todas las semanas. Le escribí de nuevo, esta vez sin hablar de los chicos ni de ayuda. Le pregunté cómo estaba. Respondió amable. Normal. Incluso cariñosa. Eso me descolocó más que el rechazo directo. Era capaz de ser afectuosa cuando no le pedía nada. Le pregunté si estaba todo bien, si tenía algún problema. Me dijo que no, que estaba disfrutando de su momento. Nada más. No mencionó trámites, papeles ni nada urgente. Ahí apareció la sospecha clara, aunque todavía incompleta. Había algo pasando en su vida que no me estaba contando, y no era casual. No era olvido. Era una decisión. Y, de alguna manera, yo estaba afuera de eso. Empecé a unir cosas pequeñas. Comentarios sueltos. Cambios de humor. La necesidad constante de quedar bien con otros mientras me dejaba a mí como exagerada. Todo parecía apuntar a lo mismo, había una razón para que yo no supiera lo que estaba haciendo realmente. No tenía pruebas. Solo indicios. Pero ya no podía ignorarlos. Esa noche, mientras preparaba la ropa de los chicos para el día siguiente, me di cuenta de algo incómodo. Si ella estaba ocultando algo, era probable que, tarde o temprano, me necesitara. Y cuando ese momento llegara, yo iba a estar en una posición que no había tenido antes. No hice nada todavía. No dije nada. Pero dejé de insistir. Dejé de justificarme. Y empecé a esperar. Después de meses sin aparecer, mi madre me llamó desesperada. Fue un martes a la mañana. Yo estaba apurando a los chicos para salir a la escuela cuando vi su nombre en la pantalla. Hacía semanas que no me llamaba directamente. Casi siempre escribía.
Atendí con una sensación rara, como si ya supiera que no era para preguntarme cómo estábamos. Necesito que vengas ya. Tengo un problema serio. Necesito tu firma urgente. No saludó. No preguntó por los chicos. No explicó nada más. Solo eso. Firma. Urgente. Problema serio. Sentí una mezcla de sorpresa y confirmación. Todo lo que venía sospechando encajó en ese momento. No porque entendiera exactamente qué pasaba, sino porque, por primera vez, no era yo la que pedía algo. Le pregunté de qué se trataba. Luego te explico, pero tienes que venir hoy, dijo rápido. Es solo un trámite, nada grave, pero sin tu firma no puedo avanzar. Esa palabra volvió a aparecer, trámite. La misma que había dicho mi tía semanas atrás. Ya no sonaba inocente. Le pedí que fuera clara. Que me dijera para qué era la firma. Se molestó enseguida. No empieces con tus cosas, respondió. Siempre complicas todo. Confía en mí, es solo un papel. La escuché suspirar, como si yo estuviera siendo difícil a propósito. Como si no tuviera derecho a preguntar. Esa forma de hablarme era conocida. La había usado cada vez que yo reclamaba algo para mis hijos. Ahora la estaba usando porque ella necesitaba algo de mí. Le dije que no podía ir así, sin saber. Que tenía que organizar a los chicos, que no podía simplemente desaparecer. Me contestó que eso no era excusa. Que cuando algo era importante, uno se movía. Lo dijo exactamente así. Con las mismas palabras que yo había escuchado de su parte cuando le pedía ayuda. Por primera vez, no respondí de inmediato. Miré a mis hijos, que ya estaban listos para salir. Pensé en los turnos cancelados, en los mensajes sin responder, en las veces que me dijo que exageraba. Y también pensé en lo que no sabía todavía, en esos papeles importantes que nadie me explicaba. Explícame primero, le dije al final. Después veo si puedo firmar. Se quedó en silencio unos segundos. Luego habló más frío. No tengo tiempo para esto. Te estoy pidiendo un favor, no interrogándote. Ahí entendí que no se trataba solo de una firma. Se trataba de que yo volviera a ocupar mi lugar de siempre, la que obedece, la que confía sin preguntar, la que está disponible cuando ella decide. No le dije que no. Tampoco le dije que sí. Le dije que necesitaba leer todo antes. Que no iba a firmar nada a ciegas. Se irritó. Nunca te bastó nada, dijo antes de cortar. Me quedé con el celular en la mano varios segundos, sintiendo algo distinto a lo que había sentido todos esos meses. No era rabia. No era tristeza. Era otra cosa. Era saber que, por primera vez, ella no tenía el control completo de la situación. Y eso no le estaba gustando nada. No firmé ese día. No fue una escena dramática ni un portazo. Simplemente no fui. Le escribí más tarde que necesitaba leer todo con calma, que no podía firmar nada sin entender exactamente qué estaba avalando. No agregué reproches. No mencioné el pasado. Solo eso. Su respuesta llegó minutos después. No pensé que ibas a hacerme esto. No preguntó qué necesitaba yo. No ofreció explicaciones. No envió los papeles. Solo ese mensaje, cargado de acusación, como si la situación entera fuera producto de una traición mía y no de su silencio. Al día siguiente volvió a insistir. Esta vez, con otro tono. Me estás dejando sola cuando más te necesito. Leí esa frase varias veces. Porque era exactamente lo que yo había sentido durante meses. Y ahora estaba siendo usada en mi contra, sin contexto, sin memoria. No respondí enseguida. Le pedí que me mandara los documentos. Me dijo que después. Nunca los mandó. En cambio, empezaron a aparecer los comentarios indirectos. Mi tía me escribió preguntando si estaba todo bien entre mi madre y yo. Otro familiar dijo que la notaba muy angustiada. Nadie me preguntó qué había pasado. Nadie mencionó la firma. Solo su malestar. Con el correr de las semanas, entendí algunas cosas sin que nadie me las dijera directamente. Mi madre necesitaba resolver algo legal. Algo que implicaba a la familia. Algo que requería mi consentimiento. Y, por alguna razón, no quería explicarlo con claridad. Tal vez porque sabía que, si lo hacía, yo tendría derecho a decir que no. No hubo una gran revelación pública. No hubo un enfrentamiento final. Lo que hubo fue un cambio lento pero evidente.
Dejó de viajar tanto. Ya no subía historias cada semana. Cuando lo hacía, eran cosas simples. Nada ostentoso. Nada que llamara la atención. Nuestra relación se volvió distante. Correcta, pero fría. Me habla como si yo hubiera cruzado una línea invisible. Como si hubiera roto un pacto que solo ella conocía. Yo, en cambio, siento que por primera vez no acepté algo que me pedían sin tener todas las piezas. Mis hijos siguen creciendo conmigo sola. Eso no cambió. Sigo organizándome como puedo, aceptando trabajos cuando aparecen, pidiendo favores cuando no hay otra opción. Ella aparece de vez en cuando, en cumpleaños, en reuniones puntuales. Es amable. Juega con los chicos. Se va temprano. Algunos familiares dicen que hice lo correcto. Que no tenía por qué firmar nada sin saber. Otros dicen que fui vengativa. Que aproveché el momento para devolverle todo. No discuto con nadie. Ya no explico mi versión como antes. No siento que tenga que convencer a nadie. Lo que sí sé es que, cuando ella necesitó algo de mí, por primera vez yo no estuve disponible sin condiciones. Y eso cambió algo que no se puede deshacer. Hasta hoy, nadie se pone de acuerdo sobre quién falló primero. Y a veces yo misma me lo pregunto. Si debí ser más flexible. O si, por una vez, estaba bien poner un límite aunque doliera.